Noche de Transplantes es un espacio creado para ustedes, para la Asociación Colombiana de Transplantes, un espacio donde ustedes pueden discutir, conversar y pasar un momento agradable. Muy buenas noches para todos. Hace unos meses recibí una llamada de Carlos Benavides esbozándome la idea de la noche de trasplantes de Acto. A mí me fascinó y desde entonces nos pusimos a trabajar en desarrollar un producto que fuese suficientemente interesante para tener la audiencia que hoy afortunadamente tenemos. Para esta primera noche escogimos realizar un conversatorio con Luis Armando Caicedo, quien ha recibido toda clase de homenajes y reconocimientos. Acto mismo, hace algunos años, lo reconoció con el premio Toda una vida en trasplantes. Hoy, pues, no será sino otra muestra de nuestro reconocimiento, no solo como médico trasplantólogo, sino también como la gran persona que es. Pero tenemos solo 45 minutos para abordar los primeros 80 años de Luis Armando. Así que, como diría el dermatólogo, vamos al grano. Buenas noches, Luis Armando. Vamos a conversar degustándonos un buen licor, un espirituoso, como dirían los ingleses, mientras otros miembros de la asociación disfrutan el vino que generosamente nos enviaron a nuestros hogares. Empecemos pues y vamos directamente a la primera pregunta. Empecemos por sus orígenes, Luis Armando. Cuéntanos de tus papás, tus hermanos, que por sí son numerosos, y hablemos de esos primeros días. Alejo, muy buenas noches. Buenas noches a todos mis colegas, compañeros y profesores de esta actividad y amigos. Pues a ver, no sé qué tan prometedora sea una charla sobre mi historia. Creo que ha sido una historia más con mucha pasión que cualquier otra cosa. Para contestar tu pregunta, yo tuve pues la fortuna de ser de una familia caleña, 6 hermanos. Fui el menor de estos 6 hermanos. Además de los últimos, el Conchito, ya mis padres estaban viejos cuando nací yo. Y entre mi hermano mayor y yo, que él ya murió, había 19 años de diferencia, él fue cirujano y fue una de las personas que me inspiró a mí en toda esta historia. Posteriormente, ¿qué te puedo decir? Me casé muy joven con una mujer que me enamoré perdidamente de ella cuando estaba en el internado. Ella era un poco mayor que yo, creo que 4 o 6 años mayor. Y bueno, hemos tenido una vida feliz. Tengo 2 hijos ahora, también con muchas satisfacciones. Hace poco uno de ellos me dio un nieto, cosa que también me enriqueció esta experiencia de vida. Y bueno, esa ha sido mi vida, llena de bendiciones por el lado de la familia, de los padres, de los hermanos, de mi esposa, de mis hijos y obviamente de mis amigos. Bueno, aquí te vemos en tu foto, en tu primera moto, con una moda muy setentera. Bota de campana, pantalón gamuza, el peinado de la época, las gafas. Entonces, vamos a hablar, háblanos un poquito más de tus hermanos. Bueno, mis hermanos, pues a ver, ya todos llegando a los 80 años. Todos tienen una vida muy familiar. Aquí tenemos a mi hermano mayor, el que queda pues vivo, que es administrador de empresa, obviamente retirado. Luego siguen 2 hermanas, también alrededor de los 80 años, con algunos achaques en este momento, pero pues fueron personas que se dedicaron a criar sus hijos. Luego sigue una hermana que
que es la de la otra cochada, ya digamos así. Me lleva 4 años a mí y finalmente soy yo el último. Todos estos que se ven en la foto son pues segundas y terceras generaciones, sobrinos, nietos de mis hermanos y sus esposas. Aquí podemos ver apenas una parte de la familia, es una familia ya muy numerosa y muy unida, y yo diría que muy bendecida porque no hemos tenido ninguna tragedia ni ningún quebranto de salud importante que nos haya llevado. Hemos tenido una vida muy, muy armoniosa. Así que, Alejito, pues eso es lo que tengo para contarte de mi familia y de las bendiciones que mi Dios me ha dado. Bueno, Ay, ahora ay, vamos, fotos. vamos a la siguiente pregunta. Quiero que me hables más o menos de tu decisión de estudiar medicina, esos primeros semestres, esas primeras experiencias, más o menos el intervalo entre estas dos fotos, que es la foto de tu grado de bachiller con tus papás y la foto ya de grado de médico con Lilo y tu mamá. Estamos hablando de los años 70, cuando yo terminé el colegio, que pues tuve la fortuna, mis padres fueron tan visionarios de ingresarme a un colegio bilingüe. En ese tiempo no era tan caché ser colegio bilingüe, pero sí ellos lo vieron como muy importante que aprendiera inglés, y aprendí inglés muy temprano en la vida. Y posteriormente pasé al Colegio San Luis, que también, de los hermanos maristas, que también me dio una cantidad de elementos y herramientas para la vida. En ese tiempo no había lo que hay hoy en día, que es estas cosas vocacionales y de a ver usted qué quiere estudiar. Y yo creo que la decisión mía de estudiar medicina fue basada en 2 personas que influyeron mucho en mí. Uno fue mi hermano mayor, que pues compartí con él toda la vida, inclusive en esos tiempos dormíamos, digamos, compartíamos habitación. Y mi otro es el esposo de mi hermana, que también era un cardiólogo muy, muy prestigioso en la ciudad. Y más que la actividad médica misma, fueron sus cualidades humanas, su don de gente, su capacidad de servicio, que me enamoraron, y de verdad que esa fue mi fuente de inspiración. Comencé y me presenté a 2 facultades de medicina, la del Cauca, que era con el IFEX, y la de la Universidad del Valle. En ese tiempo se abrió la convocatoria para la Universidad del Valle, pero no se abría ese semestre, así que mientras tanto fui a la Universidad del Cauca, Popayán, a estudiar un semestre mientras se abría, para no perder ese tiempo. Y lo iba a perder porque al final me iba a tocar repetirlo, pero quería como darme el champú y saber de qué se trataba todo este cuento, que realmente no conocía más que la parte humana. Fue muy interesante. Y creo que mi Dios le pone a uno en la vida las cosas y el camino como que se lo va mostrando hoy, ya desde, llamémoslo, no como tú dices, desde los 80 años, pero sí, digamos, de una etapa más madura, veo cosas muy interesantes. Recuerdo, por ejemplo, que una vez que uno pasa todas las clínicas donde me enamoré, yo pensé que, perdón, de las básicas, que yo me iba a dedicar a las básicas. El primer contacto que yo tuve con un paciente en el Hospital Universitario del Valle fue con un paciente urémico. Ese me lo asignaron a mí, era un hombre de unos 40 años y a mí me tocaba evolucionarlo todos los días. En ese tiempo no existía la diálisis crónica, solamente se estaba comenzando a hacer diálisis en agudos. Y me tocó ver a este hombre con uremia y seguirle y evolucionarlo paso a paso toda su enfermedad. Y entonces llegaba el profesor todos los días y decía, mire, este es el soplo urémico, ya está entrando en encefalopatía.
y a mí me impresionó mucho esa historia y cómo en los servicios de urgencias la diferencia y el gran esfuerzo era para ver si el paciente era el que estaba en falla renal era un agudo o era un crónico. Y en caso de crónico, el paciente se debía ir para su casa porque no había nada que hacer. Esas son de las cosas que me impresionaron y me llamaron la atención, pues como tantas otras cosas que hoy en día seguramente han cambiado, pero pues tratándolo de amarrar a mi historia, creo que fue una experiencia bonita. Ya estando comenzando el internado, me enamoré y decidimos casarnos con Liliana, mi esposa, que está aquí. Ella realmente parece un poquito menor, pero es un poco mayor que yo. Y la que está a mi izquierda es mi mamá. Pasamos pues unos momentos muy felices. Mis padres murieron tempranamente. Pues mi papá murió pues prácticamente a los pocos meses de yo haberme graduado de bachiller, y mi madre sí murió cuando tenía unos 80 años. Entonces esa es más o menos la experiencia de vida. Termino mi escuela de medicina y debo salir al rural. Tuve la fortuna de hacerlo aquí en el Valle del Cauca, y lo hice en Zarzal, pero concretamente ligado a un ingenio azucarero que es el ingenio de Río Paila. Yo no podría decir que es aburridor, ¿no? Porque bueno, era una consultica, pero ¿cómo aprendí yo de cosas allí? Primero porque me vincularon a la gerencia de relaciones industriales, y entonces comencé a involucrarme en lo que eran los proyectos, en qué era trabajar en equipo, ¿sí? En cómo era proyectar la vida. Entonces me dieron 1000 herramientas y además 1000 cursos para la vida, que yo creo que me sirvieron enormemente. Puede que no atendiera partos o cosas como las que quiere hacer uno en el rural, pero aprendí de medicina laboral, y sobre todo aprendí a organizar mi vida y a saber qué era lo que quería. Eso para mí fue muy interesante. Bueno, ya terminando rural, hablemos un poco de tu decisión de hacer cirugía general. ¿Estuvo en tu mente alguna otra especialidad? Sí, mientras yo estaba haciendo el rural, yo tenía mis dos fuentes de inspiración. Eran mi hermano, que era un cirujano, y otro que era cardiólogo internista. De hecho, por ejemplo, mi inclinación inicialmente en los primeros tiempos del rural era a estudiar medicina interna, hacer medicina interna. Y había un electrocardiograma viejo que me puse a trabajarle, y me busqué unos ingenieros eléctricos, y con ellos los arreglamos. Y me puse a estudiar mucha electrocardiografía durante el rural, con un equipito pues como de los años 50, fue muy, muy divertido. Y pues realmente esa historia, digamos, de que por qué me pasé de hacer medicina interna al mundo de la cirugía, también fue que yo veía que tenía, digamos, como ese afán y ese gusto por el acto mismo operatorio, y ver uno como el poder curativo de la cirugía era tan interesante, ¿sí? Me encontré con Ricardo Ferrada, pues un cirujano conocido por todos, que ha sido un hombre que trabajó mucho en la parte de urgencias. Nos volvimos grandes amigos, conocí más la actividad del mundo de la cirugía, y eso me llevó a trabajar, pues a hacer la residencia en cirugía. No son 80 años, Alejito, te voy a contar qué es lo que pasa, que he sido muy afortunado. Yo terminé el viernes el año rural, y yo durante el año rural o de servicio social obligatorio presenté mis exámenes a residencia, también era un montón de gente, quedé para la residencia, o sea que yo tuve el fin de semana y el lunes comencé
mi programa de cirugía general. Que entre otras no era un programa de cirugía general de 4 años, sino de 3 años. En esa época eran 3 años de cirugía general, o sea que todavía seguía siendo medio tegua. Bueno, veamos entonces ahora, después de cirugía general, ¿cómo es tu llegada a trasplante de órganos? Alejo, yo me enamoré de una cosa que fue muy interesante, que fue que en ese tiempo comenzaban las diálisis y había una olla grandota, eso se necesitaba un montón de cosas y me hice muy amigo durante la residencia de los nefrólogos, de Edgar San Clemente, Álvaro Mercado, Lucho Otero, y yo era el que les hacía los accesos vasculares, que los accesos vasculares no eran los catéteres de Majorca de hoy en día, sino eran las fístulas de Schreiner, ¿sí? Y eventualmente disecciones de vena. Y entonces comencé a trabajar en esto, en estas fistulitas, de estas cosas, y en ese momento estaba el grupo de la Universidad de Antioquia, yo estaba terminando en la residencia, y le pregunté a Edgar San Clemente si él me podría conseguir un puesto para ir a hacer una rotación allá. Y tuve a Álvaro Velázquez, que inmediatamente me dijo que sí, es una persona a quien yo le debo mucho. Me acuerdo que su primera frase fue que yo llegué con mis maletas a la unidad renal. Obviamente en ese tiempo la economía estaba medio enredada y él ahí mismo me puso a la trabajadora social para que me consiguiera una habitación cerca del San Vicente de Paul. Y me dijo, primero vivir y luego filosofar, vaya a buscar dónde quedarse a dormir y luego, trabajamos. Y fue muy enriquecedora porque pues, prácticamente él estaba solo, él tenía gente que le ayudaba del grupo de cirugía general, pero me cogió a mí como su ahijado, su persona a quien él le entregó todo, me enseñó todo lo que él hacía. Inclusive él tenía un programa de cirugía ambulatoria en Jardín y me invitaba a operar con él los fines de semana. Fue una cosa muy, pero muy interesante y el hombre pues de unas cualidades humanas, médicas y quirúrgicas pues impresionantes. Yo creo que en sus épocas, yo creo que ha sido uno de los cirujanos más talentosos que yo he conocido en mi vida. Ese fue más o menos mi comienzo y estuve allí un tiempo con él y después les pedí a ellos que yo quería montar un programa de trasplante acá en el Hospital Universitario del Valle, en la Universidad del Valle. No fue fácil. De acuerdo que todo el mundo, todos los directores de hospital, toda la gente quiere aparecer en el periódico. Me llamaron del Seguro Social, que por qué no montamos el programa ya, qué sé yo. Pero no había ningún tipo de aporte hasta que me encontré con otra persona que marcó mi vida, que fue Edgar Escobar, que fue pues, mi profesor, un cirujano vascular de Detroit, unos 10 o 12 años mayor que yo, un hombre de unas cualidades humanas impresionantes, con muy buena formación, y me enseñó muchísimas cosas de una forma tan desinteresada que me dijo, vea, yo quiero que usted primero sea cirujano vascular. Y hacíamos toda la cirugía arterial de la ciudad, prácticamente, en el seguro y en el hospital. Y muy rápidamente él me entregó toda su cirugía y se limitó a ser su ayudante por años y años y años hasta que él me formó. Y paralelo a eso, pues yo trabajaba de noche en urgencias, era instructor de urgencias y por otro lado trabajaba en trasplantes. ¿Y cómo lo hicimos? Le pedimos a Álvaro Velázquez que viniera y nos ayudara a arrancar el programa. Él no solamente tuvo la generosidad de venir en un par de veces para que hiciéramos unos donantes vivos, sino que trajimos o aceptó venir también una enfermera y el doctor Henao, el negro Henao. Pues se quedaron en un apartamento chiquitico donde yo vivía
y ahí hicimos los primeros 2 o 3 casos. Recuerden que en esa época la Universidad de Antioquia había hecho 150 casos de trasplante renal y fundamentalmente se hacía trasplante con donante vivo. Había unos pocos con donante cadavérico. Nosotros comenzamos y se unió mucha gente, tuve de los que aprendí muchísimo, con las dificultades normales que uno tiene, porque hoy en día es muy fácil hacer trasplante porque ya los esquemas organizacionales están muy definidos, todo el mundo sabe que hay un jefe, cómo funcionan las cosas. En ese tiempo era medio caótico porque al principio era toda ilusión y luego eran dificultades por el liderazgo y por todas estas cosas que llevan a caos. No había una infraestructura para cuidar donantes y éramos nosotros mismos los que teníamos que ir de donante en donante a buscar en todos los hospitales, o sea que hacíamos el trabajo de coordinadores y hacíamos el trasplante renal. ¿Por qué el hígado, Alejo? Porque resulta que con Edgar Escobar, que también ya murió, trabajamos muchísimo en hipertensión portal. En ese tiempo no había escleroterapia para el paciente que sangraba con varices. Entonces se imaginarán ustedes la cantidad de pacientes que llegaban con sangrados variciales al hospital y al seguro, y nuestra única herramienta era ponerles un balón, taponar esas varices por 24, 48 horas, estabilizarlos con taponamiento mecánico y luego operarlos, hacerles cirugías derivativas. Entonces prácticamente hacíamos 1 o 2 cirugías derivativas y era la gran frustración de mi vida porque hacíamos unas cirugías grandes, hermosas, una cirugía Warren, una cirugía muy linda, muy compleja, o un portosistémico cualquiera, pues, y terminaban estos pacientes muriendo en encefalopatía y deteriorándose. Edgar Escobar conocía la historia de Thomas Starzl y tenía el librito del año 63 de trasplante hepático, pero recuerden que el trasplante hepático comienza realmente a mediados de los 80 como una realidad terapéutica. Y él me decía: Luis Armando, lo único que hay para estos pacientes es el trasplante hepático. Yo lo veía tan lejano, yo no creía en eso, pues yo decía, no, es una historia, una fantasía, y él era el que me entusiasmaba hasta que un día vino Paul Buckmaster a Medellín, y él, que era un hombre entrador, y yo estaba aquí en Cali, me llamó como a las 4 de la mañana ya con tragos a decirme: Luis, te vas para Inglaterra, vas a ir a trabajar con uno de los mejores hombres que hay en este momento en trasplante hepático. Este hombre está loco, ¿cómo me voy a ir? Y finalmente se dieron las cosas, él me ayudó, la universidad me ayudó, el seguro me ayudó, y pude a través del Consejo Británico obtener una beca muy generosa, porque pues me permitió, mi entrenamiento allí fue relativamente corto, fue de 1 año, pero estuve pegado a este hombre cuando pues habían 2 cirujanos de staff y yo era el residente de ellos, y entonces trabajaba muchísimo y pude tener esa experiencia tan linda de gozármelo. Y pues yo veía que la infraestructura de nosotros en el hospital era muy pobre. Yo le decía, en ese tiempo no había internet ni nada de estas cosas, le escribía carta y le decía: doctor Escobar, ¿cómo vamos a hacer nosotros, por Dios? Si un paciente de estos hay que meterlo a la unidad de cuidado intensivo, hay que ponerle computadores de gasto cardíaco y hay que medirle oximetría de pulso y hay que tener una reserva como de 30 unidades de componentes sanguíneos. Y él se reía y me decía: ya te compré un frontoluz o un fotóforo, como llaman ustedes, ¿no? Eso era lo que me contestaba en sus cartas. Fue una cosa dura. Perdona, ¿Sí? te interrumpo, Luis Armando. Antes de Claro. volver a Birmingham,
Yo quiero aquí hacer un reconocimiento porque el primer curso de Ah, donación y trasplantes que se hizo, aquí están el doctor José Luis Escalante, el famoso autor de la frase sin donante no hay trasplante, dice José Luis Escalante, está Anabel, está Pepe Buitrón, está Maite Naya y estás tú, porque ustedes organizaron el primer curso TPM en Calima en el 96 y toda la comunidad de trasplantes de Colombia de esa época pudimos participar en ese curso. sí, Alejo. Antes de volver a tu tema de Birmingham, háblanos un poquito de este curso y un poquito de tu equipo de trasplantes aquí en el Valle Lili. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, siquiera me enfocas porque ya uno a estas alturas tiene fuga de ideas y no sé si las coordine mucho, pero bueno. Resulta que yo, pues comenzamos a trabajar por años en el Hospital Universitario del Valle, estamos hablando de los años 85 al 93, y básicamente trabajábamos Edgar Escobar y yo con los nefrólogos que eran los que ya les mencionaba, San Clemente, Mercado, Luchotero. Después llegaron como fellows los que hoy en día están por acá, Posada. Llegó Liliana de Navarra. Y Edgar Escobar, en el año 92, decidió que él se debería devolver a Estados Unidos y pues me quedé absolutamente sin equipo. Pues estaba Tello, pero Tello estaba en otras actividades. Y se me apareció una niñita que estaba haciendo residencia, que había comenzado residencia en Manizales. Y apareció y me dijo que quería hablar conmigo, que fuimos a la cafetería y me decía que a ella le gustaba mucho el trasplante, pero que ella quería tener tiempo en su vida para poder disfrutar otras cosas, además de la medicina, sino pues toda su parte familiar, lúdica, lectura, etcétera, etcétera. Entonces yo me reí y le dije, sí, no, pues estás bien enfocada. Pues la muchacha se metió a trabajar conmigo, la doctora Anabel Banín, que fue mi alumna en un tiempo, hoy en día fue una colega que respeto mucho y admiro mucho. Y cuando estábamos en esta parte, digamos, en el año 93, 94, la gente de Rompulan, de la timoglobulina, no, linfoglobulina se llamaba en ese tiempo, me ofreció una beca para lo que era el proyecto Siembra, que duraba como 6 meses. Entonces yo les pedí el favor de que fuera Anabel, ya había ido Rubén Camargo, y allí fue que conseguimos esa beca para que fuera Anabel, y ella fue la que hizo el contacto con Mañalik y con toda esta gente. Y ya teniendo esto, por eso fue que nos animamos a hacer esto, que lo hicimos en el lago Calima, Alejo, donde pues fueron todos. Y básicamente ahí comenzó la semilla, una semilla que me costó mucho trabajo en la vida, y yo no sé, hoy sonará absurdo, pero cada institución, cada ciudad trabajaba de una manera desarticulada y pareciera que los donantes eran una donación que la familia le hacía al equipo médico. Entonces era tan difícil uno poder compartir, y casi que cuando uno se reunía era como, es que nosotros en esta ciudad sacamos más donantes que en la otra, es que ustedes tienen que trabajar más, es que es el colmo. Entonces, esa fue la primera semilla, Alejo, esta reunión creí que era un poco antes del 96, donde comenzamos a decir, no se puede perder ningún órgano en Colombia. Esto no existía nada de ministerio, pues nada como es hoy en día, afortunadamente, el Instituto Nacional de Salud. Esto era de buenas intenciones. Y entonces nos reuníamos, y me acuerdo que posteriormente nos reunimos
en el eje cafetero. ¿Te acordás, Alejo, que ese día te subiste en un jeep con un trapo y gritabas como enloquecido? Los que van para Quimbaya, era el ayudante del chofer. ¿Sí te acordás de eso o no? Yo siempre... Ese día pudimos sacar dos conclusiones que fueron muy lindas. Primero, que el donante era un bien público en Colombia, que cualquier persona que fuera donante fallecido, teníamos que era nuestra responsabilidad ética utilizarlo lo mejor posible. Y dos, que no se debía perder ningún órgano en Colombia. Y yo creo que poquito a poco, después ya entra el Estado a regular y aparece el instituto y todo. Pero esto fue las primeras reuniones de grupo que hicimos, que fueron muy interesantes. Yo no sé si con eso te contesto la parte de lo que es la red de donación, pero también te quería contar que hay otra cosa que se me viene a la cabeza en este momento, que es lo del origen de Acto. Y no sé si quieres que charlemos un poco de eso, que también es algo muy interesante. Alejo. Hablemos, Luis Armando, porque... Son 3 frasecitas. No, es que es interesante porque cuando iba a crearse Acto, yo decía, pero ¿para qué una sociedad más? Si ya estamos con suficientes sociedades, ¿qué sentido tiene esto? Y obviamente el tiempo me demostró cuán equivocado estaba yo con ese concepto. Éramos unos poquitos los que trabajábamos, y pues a veces uno se me puede escapar algo y pido disculpas, pero básicamente estaba Álvaro Velázquez, estaba Gustavo Quintero, estaba en la Santa Fe, estaba Rubén Luna con Alejo en la clínica, ¿cómo se llama? San Pedro Claver. Alejo, me ayuda si se me escapa alguien más. Y estábamos nosotros, no más. Entonces, comenzamos a trabajar y una de las propuestas es que nosotros no deberíamos entregarle la actividad de trasplantes al grupo, a la sociedad de nefrología, que eso no tenía sentido porque no iba a representar muy bien lo que el futuro iba a ser. Éramos poquitos y por consiguiente se pensaba que Acto era de 4 personajes que lo manejaban a su amaño. Y a mí eso me producía mucho dolor porque pensaba que este es un ente que tiene que ser el interlocutor con la sociedad y el Estado, que si muy posiblemente hay momentos donde no estuviese activo, como la ANIR, se necesita para los momentos donde haya alguna coyuntura poder salir y poder hablar y poder tener una representación directa. Y no fue fácil y me acuerdo como anécdota una vez que estábamos tratando de conformar esta asociación y nos apareció un médico alternativo que hacía trasplante de embriones de pato. Yo moderaba la reunión y no sabía cómo quitármelo de encima. No sé si te acuerdas de eso, Alejo. Sí, no, pero es que antes de la creación de Acto hubo 2 intentos previos. Uno que fue lo que se llamó en ese momento RENOS, que era la Red Nacional de Órganos, que no era sino una traducción de los estatutos de UNOS que en ese momento el director ejecutivo Jim Pierce nos prestó y nos asesoró. Nosotros hicimos una traducción literal de RENOS tratando de hacer un UNOS en Colombia. Y también simultáneamente se trató de hacer una organización en Bogotá que se llamaba Sociedad de Trasplantes de Área de Bogotá, con la sigla STAP, que paradójicamente pues en inglés es puñalada, porque era tratar de unir personas que intrínsecamente estaban compitiendo entre ellas. Entonces, tanto RENOS como STAP fueron unos intentos fallidos hasta que años después sí logramos consolidar en la primera reunión de Cartagena lo de Acto. Alejito, yo me voy a hacer una pregunta, me voy a tomar esa libertad que en 2 minutos, que me preguntan
¿cuál ha sido la dificultad más grande que yo he tenido en mi vida? ¿Sí? Pero no te me adelantes, no te me Bueno. adelantes, no te me adelantes que Listo. con esa pregunta está más adelante. Entonces, Bueno, perfecto. bueno, entonces, mira aquí esta foto que cuando me la enviaron yo dije que parecían los tres Reyes Magos. Estás cuando fuiste a Edimburgo, previo a tu viaje tu experiencia por Birmingham. Háblanos un poquito de Edimburgo y de Birmingham mientras yo paso algunas fotos. Bueno, resulta que 3 meses antes de comenzar mi entrenamiento con Paul McMaster, el British Council me envió a Edimburgo a hacer un curso de inglés médico y estuve 3 meses allá, que fue una experiencia inolvidable. Vivir en Edimburgo, una cosa lindísima. Había gente de todo el mundo y había en ese momento, pues no tenía uno con quien hablar en español, era agotador todo el día hablando en inglés, y yo por las mañanas tenía pues una cosa intensa de inglés médico y por las tardes eran una serie de paseos y seminarios con gente de diferentes partes del mundo. Y fue muy enriquecedor. Eso fue Edimburgo para mí. Después ya llegué a Birmingham. Allí ya estoy con Liliana y con mis 2 hijos. Ya uno de ellos tiene 40 años y la otra tiene 32 años. Una es médica y el otro es odontólogo. Tuvimos una experiencia muy linda, un trabajo pero muy duro, pero siempre estuve con esa zozobra, digamos, de que si yo sería capaz de hacer esto y reproducirlo cuando volviera. Ya se habían intentado, digamos, en Colombia, Álvaro Velázquez, de una forma muy, llamémoslo, admirable y atrevida, entre comillas. En los años 70 había hecho sus primeros hígados, pues con todas las dificultades y fracasos, que todos estos programas tienen fracasos. Gustavo Quintero, que también había estado en Birmingham, estaba arrancando su programa con todas las dificultades. Y yo no sabía si nosotros íbamos a ser capaces, sobre todo que mi único escenario se llamaba el Hospital Universitario, con una unidad de cuidado intensivo muy rudimentaria, con un banco de sangre muy rudimentaria. Entonces yo no veía que tenía condiciones. Esa era mi angustia, y lo que todo el tiempo que estuve allá, estuve preocupado viendo cómo iba a montar esta historia. Por casualidad, un día de estos caminando nos encontramos con una española que resultó ser una hermana de un alto funcionario del gobierno de esa época, y en España no había trasplantes todavía muy desarrollados, y me hizo una propuesta que me fuera para España a trabajar. Pero te cuento que no, mi mundo no está en el primer mundo. Si volviera a nacer, volvería a vivir aquí. Lo he disfrutado mucho, lo he gozado mucho, y le doy gracias a Dios de no haber pensado nunca en aspirar a irme a otro país distinto de estudiar. Eso es básicamente, bueno, ahí estamos. Bueno, Entonces, Alejandro. tenía aquí anotado que me hablaras algo de tus profesores y mentores, pero como ya durante la charla nos los has ido desarrollando, entonces vamos a pasar a algo más lúdico. Hablemos de tus hobbies. Como motociclista, como buzo, como ciclista, ahora con el rafting, en general, todos los hobbies que te conocemos. Yo recuerdo con un cierto complejo de culpa que alguna vez en tu casa en Calima, cuando uno se despertaba, tú ya le habías dado 2 vueltas al lago en bicicleta. Entonces yo me levantaba ya con complejo de culpa de no haber hecho nada. No, realmente para mí, una de las cosas que yo tengo que decir es que yo fui un bendecido, porque para mí el trabajo y cómo me metí en este cuento, que
como les decía, la vida me fue llevando. Uno casi que nunca escoge las cosas, sino que lo va llevando. Para mí, este trabajo fue un hobby y yo casi que si volvieran a hacer, hubo momentos en mi vida que si para poder hacer alguna cirugía de estas o algo tuviera que pagar, hubiera pagado por hacerlas. Así, cuando quise y como trabajaba por metas, cuando decidí que ya era el tiempo para hacer páncreas, hicimos una inversión total en, en Minneapolis y después otra en Pittsburgh para hacer multivisceral intestino. Y no son entrenamientos largos, pero son entrenamientos de estar un par de meses prácticamente metido en el hospital sin salir. Y eso me ha permitido ir construyendo cada una de las cositas, acompañado del trabajo y de la lectura en grupo. El conocimiento hoy en día se hace en grupo. Con muchos colegas y con el trabajo en equipo. Ahí me estás mostrando fotos, sí. Otra cosa que me gustó, toda la vida fui motociclista desde niño porque en el tiempo que estuve en el San Luis me compraron una moto para que me desplazara, para que fuera al colegio. Y desde ahí nunca dejé de tener moto. Y cuando mis hijos ya comenzaron a ser adolescentes, dije no más, no quiero ir a ser el promotor de un accidente de un hijo en esto. Desafortunadamente trabajaron y se aficionaron a la misma cosa. Entonces otra vez volví y otra vez estoy metido en este cuento. El deporte siempre ha sido mi acompañante. No soy un deportista competitivo ni nada, pero adoro hacer ejercicio, adoro caminar, adoro hacer senderismo. En esto me ha acompañado mi mujer, mis hijos. La bicicleta es un acompañante que ahora ya me queda más duro para hacerlo. Entonces ya tengo una bicicleta eléctrica que me asiste cuando ya la disnea no me da para hacerlo, pero todavía lo hago y prácticamente 3 o 4 veces a la semana. Y pues las motos han sido mi pasión de la vida. Quisiera, antes de morirme, poder hacer un viaje por Sudamérica en moto. Tengo amigos de la infancia. Uno de ellos vive en Brasil y posiblemente vamos a preparar un viaje. Ojalá que sea más pronto que tarde para hacer esta aventura que toda la vida soñé. El buceo, toda la vida lo hemos hecho y nos ha permitido unir muchísimo a la familia. Todos buceamos y cada vez que salimos de vacaciones esto es lo que nos gozamos. Creo que de las grandes fortunas que tiene uno, digamos, es esa empresa tan grande como es la empresa familiar. Usted tiene en la vida, la empresa más importante que usted tiene es la familia, y yo creo que puedo darle gracias a Dios de que he sido bendecido con ella. Este es parte de la familia, que es el perro que tengo ahora, mi acompañante de caminatas y de tristezas a veces. Bueno, aquí ya lo vemos a Luisfer con tu nuera. Ya Isa probablemente se encontraba fuera del país, pero aquí ya volvemos a ver a Isa en el 2019 en Santa Marta. Y lo que tú nos decías del buceo. Pero no nos hablaste de tu fase de cocinero, de chef. Bueno, ahí sería muy presuntuoso decir de cocinero. Soy un aficionado, me encanta hacer cosas, reunir a la familia, tomarme un vinito, cocinar un domingo, me parece hermosísimo, lindísimo, y creo que eso es lo que hemos hecho por años y años y es lo que me ha permitido manejar orgullosamente esa barriga. Alguna vez que estabas en mi casa compartimos una de esas clases de cocina que con cierta periodicidad tomamos y la recuerdo mucho. Sí, claro que sí, que fue una cosa muy linda. Yo creo que todo ser humano,
cuando se aparta y se dedica solamente a la actividad de la medicina, se le empobrece el corazón y qué triste. Yo tengo muchos colegas en otras partes del mundo que terminan teniendo no sé cuántas publicaciones en su hoja de vida y viviendo una inmensa soledad al final de su vida, que es muy triste, ¿no? Entonces yo sí pienso que la vida es mucho más holística que eso. Bueno, aquí otro reconocimiento que te hicieron cuando llevabas algo más de 3.000 trasplantes y cuando la Fundación Valle Lili fue el primer hospital donante del país con el concepto de hospital donante. Y en este reconocimiento, en esta foto que se te hizo como uno de los cirujanos de trasplantes más importantes de Latinoamérica, revisando esta foto del 2015, veo una paradoja. La persona que te está entregando el premio y felicitándose es el doctor John Funk, el actual presidente electo de la TTS, y en la otra esquina quien está aplaudiendo es Marcelo Kantarovich, el presidente actual de la TTS. En la mitad de los dos están Rafa Reyes y Paco González. Y aquí también, cuando te estoy entregando la placa en el 2015 con el fondo de Marcelo, la Sociedad Latinoamericana ya también te hizo un reconocimiento por tu aporte en el campo de los trasplantes. Estas fotos del matrimonio, yo le prometí a Lilo que no te las iba a mostrar, pero la estoy traicionando acá, porque yo dije, ese muchacho nos empieza a hablar de cómo se ha arrepentido de haberse casado con Lilo. Aquí, yo no sé cuántos años de casados tenían acá en el septiembre del 2011, en algún aniversario de ustedes en la represa de Swan, en Egipto. 2001, ese es 2001, no es 2011, fue una equivocación. Bueno, perdón, ahí sí fue error mío de digitación. O sea, ¿cuántos años de casado tenían acá ya? Pues imagínate que ya tenemos más de 40 años, o sea que ya llevamos 20 y tantos años de casados cuando fuimos por allá. Y aquí, el día del matrimonio de Isa en Cartagena, evento que también compartimos. Y la hora loca de ese día con el yerno, el Lilo y tus dos hijas. Luis Armando ya con una carita un poquito de una alcoholemia elevada. Háblanos un poquito de tu fase última de abuelo, que ya vamos bien adelantados en tiempo y se nos va a pasar esto. Alejo, muchísimas gracias por todo lo que has hecho. Me da hasta pena esta entrevista porque bueno, es algo, la sociedad ha sido muy linda conmigo y les agradezco. Yo lo único que he hecho es tener entusiasmo en esta vida y llegar en un momento histórico, haberme encontrado con la fundación que me entregó todito para que lo pudiera hacer y eso fue una bendición. Hoy, una de las cosas lindas que yo tengo en la vida, además de mi nieto, es posiblemente, si me dicen qué es lo más profesionalmente más importante que he hecho, es con todo el equipo. Ninguna de estas cosas yo las hago solo, ni las he hecho solo, es haber creado la escuela, ¿sí?, de trasplante de órganos abdominales con el ICESI y la Fundación Valle de Lili, porque creo que son cosas que realmente van a cambiar, digamos, el concepto en Colombia. El nieto me llegó hace exactamente 6 meses, mi primer nieto. Es una cosa que los que no lo hayan tenido no se imaginan lo que es eso. En el hijo que hoy veo sin angustias y donde veo con orgullo ver cómo los padres de este niño están haciendo cosas en las que yo posiblemente me equivoqué en su crianza, lo están haciendo mejor. Y lo importante es poder, cuando uno se vaya de este mundo, decir, lo reconozca o no lo reconozca nadie, es decir, traté de dejar este mundo un poquito mejor. Y yo creo que con estos muchachos de hoy en día, yo soy un optimista en que el mundo cada vez va a mejorar más. Y la felicidad, créeme que es inmensa, créame que es inmensa. Esa foto desde hace un par de días
Liliana fue, ¿no? Me atracó. Muchas gracias, Alejo. Bueno, muy brevemente, ¿cómo ves tú el futuro de los trasplantes de órganos en Colombia? Porque ya estamos un poquiticos pasados de tiempo. Lo veo con mucho optimismo, porque yo veo, a pesar, digamos, uno tiene en la vida dos posibilidades, o ver todo pesimista o ser optimista. Yo creo que esto va a tener todas las cosas buenas para este mundo. Seguramente van a aparecer más programas de trasplante en ciudades intermedias, trasplante renal. El sistema de donación va a mejorar muchísimo. Yo creo que el instituto ha jugado un papel fundamental en esto, y el instituto no es el instituto, es todos los que hemos trabajado allí, le hemos metido la ficha. La universidad las universidades, perdón, van a poder, digamos, tener un elemento importante allí. Creo que el mundo está, digamos, ya deja de ser esto un experimento primero científico, profesional, un reto, a volverse un experimento social, sino ya esto es una rutina de vida. Es inconcebible que nosotros tengamos 35.000 pacientes en diálisis y hagamos 2.000 trasplantes al año. Estoy seguro que eso va a cambiar, porque nuestra sociedad tiene que cambiar y tiene que mejorar. Bueno, y ya la última pregunta, ¿cuál ha sido la mayor frustración en la vida? Casi que te podría decir que yo no tengo frustraciones. Entiendo hoy, me hubiera gustado ser un buen investigador, pero no era el papel que tenía. Seguramente en ese momento histórico eso no podía hacerlo. Seguramente no tenía la formación para hacerlo. Creo que de las cosas que te iba a decir de frustración, sino de dificultades, es armar equipos de trabajo, porque yo sé que los grupos se acaban, uno no se acaba por los fracasos que tenga, sino por la lucha y las peleas de vanidades. Y uno, para poder hacer algo en la vida, tiene que tener el norte muy claro, mirar para dónde quiere caminar. Pues yo sí te puedo decir cuál ha sido la mayor frustración de tu vida. ¿Cuál? Fue tratar de enseñarme a esquiar a mí en el lago Calima. Bueno, todavía hay tiempo, Alejito, todavía hay tiempo. No. Eso ya es una pelea perdida. Bueno, quiero mostrarte una sorpresa que te tenemos acá de un par de personajes. Hola papi, ¿cómo estás? Te queríamos felicitar en tu Día del Médico y el tan merecido homenaje que te están haciendo. Bueno, la vida de nosotros ha sido una vida llena de adrenalina, de diversión. Hemos pasado muy rico todos estos años. Tengo muchas anécdotas. Me pidieron que contara una de ellas, anécdotas de bicicleta, la vida en el mar de nosotros, de motos, pero escogí una que tal vez me recordó mi niñez, que fue cuando empezamos a bucear y nos íbamos a certificar. Me dijo que fuéramos a la Gorgona y llegamos tarde al barco y nos tocó en la punta del barco, en un barco viejo, donde nos prestaron un plástico y no sabíamos para qué era el plástico. Empezamos a navegar toda la noche y resulta que el plástico era para taparnos del agua que caía, que entraba en la punta. Había una tormenta y casi que la punta se llenaba de agua. Mi papá no sabía si taparse con ese plástico o soltar el balde donde estaba devolviendo todas sus atenciones. Finalmente llegamos después de 8 o 9 horas de navegar y yo tenía 10 años y no fui capaz de meterme al mar. Pánico total cuando me decían que íbamos a bucear en la Tiburonera. Y bueno, hicimos un pacto de caballeros que hasta ahora creo que mi mamá se va a enterar, que era que habíamos buceado delicioso toda la temporada y que habíamos pasado delicioso, magnífico, pero mentira, que yo me metí solo a un remanso y siempre me guardó el secreto. Creo que hasta hoy lo estoy destapando.
Nuevamente me alegro de este homenaje que te están haciendo. Te felicitamos, tu nieto, Karen, Luifer y mi mamá, mi hermana. Nos sentimos muy orgullosos de ti. Un abrazo, papi. Que estés bien. Y otra sorpresa, Luis Armando. Bueno, recuerdo cuando estaba en la universidad estudiando medicina, en los primeros semestres, cuando uno ve básicas, que llegué un día traumatizada diciéndole, papá, ¿yo cómo me voy a aprender todos esos ciclos de bioquímica y todas esas enzimas? No. Mejor dicho, esto es imposible. Y él, con esa paciencia que lo caracteriza siempre, me dice, Isa, un paso a la vez. Si todos han podido, ¿tú por qué no vas a poder? Yo no sabía si sentirme mejor o peor, pero bueno, el caso es que después él se sentó conmigo y se leyó el libro de principio a fin, mientras me iba enseñando cómo hacer un resumen, cómo hacer un mapa conceptual. Él me enseñó que todo con dedicación, paciencia y perseverancia se puede lograr. Al final pues me fue bastante bien y me dejó esa gran enseñanza que hay que luchar por lo que uno quiere y ser muy perseverante. Papi, te admiro muchísimo, eres una persona muy importante para mí. Gracias por todo tu amor, por tu apoyo. Me siento infinitamente orgullosa de ti. Eres mi rol a seguir y siempre serás mi superhéroe favorito. Te amo. Bueno, recuerdo. Bueno, yo ya para terminar solo quiero darte la gratitud a ti y a Lilo por habernos permitido tener esta amistad que ya va por encima de los 30 años, amistad que ha trascendido a las familias aquí en el lago Calima. Las únicas dos que están ausentes son nuestras dos hijas médicas que probablemente estarían en algo del hospital, pero están inclusive mis suegros y estamos todos compartiendo contigo. Luis Armando, muchas gracias y quiero rematar con 4 frases de que tú dijiste hoy que me parecieron muy importantes. Que cuando dices, para mí el trabajo fue mi hobby. Eso creo que resume mucho de cómo puede ser uno feliz haciendo lo que a uno le gusta. Segundo, cómo resaltaste la importancia del trabajo de equipo en las labores de trasplantes. La tercera frase es que la empresa más importante de uno es la familia. Creo que es una gran lección para todos los que podemos ver este conversatorio. Y por último, una frase que resume mucho lo que hiciste en la vida es que traté de dejar este mundo mejor y sin duda alguna, Luis Armando, tus aportes fueron muy importantes, no solo para el país, no solo para Latinoamérica, sino para el mundo. Nuevamente, Luis Armando, muchas gracias de parte de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Alejo, muchas gracias a ustedes, a la asociación y a todos los colegas y a toda la gente que me permitió crecer y a las instituciones. Un abrazo para todos y bendiciones en estas Navidades.